Bueno, informaciones muy importantes del día de ayer, acontecimientos políticos de primer orden. Tal y como lo había anunciado el presidente Luis Abinader, visitó a 3 líderes de la oposición y dice que va a seguir. Pero los resultados, o mejor dicho, no los resultados de las conversaciones, sino los anuncios que hizo el presidente son trascendentales. Los que siguen este programa cada día saben que aquí expresamos una preocupación de que esas visitas que iba a hacer Abinader a Guillermo Moreno, a Leonel Fernández y a la dirigencia del PLD también, como lo ven ahí, estaba Danilo Medina, Temístocles Montaz y otros más, señalábamos nosotros que ojalá que no se tocara el tema de la Junta Central Electoral para que no cayéramos en un nuevo reparto de tantos de este partido y tantos de aquel, ya que el presidente se había comprometido con el país de que su partido propiciaría una Junta Central Electoral con personas independientes y no con políticos. Y bueno, la gran noticia es que el tema sí se tocó, pero se tocó para bien. El presidente lo que hizo fue reiterar que el PRM propiciará una Junta Central Electoral completamente de personas independientes. Y eso es una gran noticia. Ya podemos decir que tenemos independencia en la justicia electoral. Eso cambia el panorama. Lo cambia para bien, lo cambia para tranquilidad, el panorama político. Ya ayer en la mañana, cuando entrevistamos en este programa al ministro administrativo de la presidencia, que además es el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, le hicimos la pregunta porque hemos insistido en ese tema y nos señalaba que no solamente iban a ser independientes todos los miembros de la Junta Central Electoral, sino que también lo serían todos los miembros de la Cámara de Cuentas, que es otro reclamo que ha estado haciendo la sociedad. Y este programa, como parte, orgullosamente parte de la sociedad dominicana, así lo venía planteando también. De manera que hay un cambio político positivo, apreciable, con estos pasos hacia la institucionalidad. Qué bueno que se está cumpliendo lo que se prometió en ese sentido. La verdad es que cuando nos preocupamos, cuando vimos el presidente va a visitar a los líderes de la oposición para hablar de la pandemia, pero resulta que en esta misma semana fueron elegidos los senadores que van a confeccionar las ternas para elegir a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Y como eso es un tema importante, y se reúnen entonces el presidente con los líderes de los partidos de oposición, pensamos esa conversación va a caer ahí y cuidado. Bueno, pues la conversación la puso el presidente Abinader y la puso para reiterar que son independientes, que la Junta Central Electoral va a estar conformada por personas sin vinculaciones con partidos políticos. Obviamente, si el PRM no va a imponer a su gente, mucho menos la podrán imponer los otros. Y esto tranquiliza porque desde ámbitos del PRM ya se estaba intranquilizando a la sociedad. Algunos hablando de Eddie Olivares y otros hablando de Manuel Esquea Guerrero. Personas a las que les reconocemos muchas buenas cualidades, ¿verdad? Y la de ser militante de un partido o haberlo sido no es ningún pecado, pero para fines de Junta Central Electoral sí que debe ser un impedimento.
Además, creo que ninguno de los dos andaba buscando eso, ¿eh? Me parece que ninguno de los dos estaba majareteando, pero siempre hay gente que quiere inventar. Y ya estaban hablando de Eddie Olivares y de Manuel Esquia Guerrero, PRMista, es decir, queriendo promover a gente de su partido o cercanos a su partido para ponerlo en la Junta. Son gente que no sintonizan, no se dan cuenta de lo que está haciendo Abinader. Definitivamente no se sintonizan. Y reitero, hasta donde sé, ninguno de los dos estaba en eso. Pero sí había otros que estaban. Bueno, pues se despejaron las dudas, se despejaron las intranquilidades. Está reiterado por el presidente, está reiterado por el presidente del partido y ministro administrativo de la presidencia. Van a poner personas independientes en la Junta Central Electoral y en la Cámara de Cuentas. Interesante porque, por ejemplo, ayer, después de la visita de Abinader al expresidente Leonel Fernández, este celebró mucho que Abinader haya tomado esa iniciativa, que ve positivo ese acercamiento del gobierno hacia la oposición, dijo que el PRM y la Fuerza del Pueblo habían dado un ejemplo de democracia con esa reunión que sostuvieron en la Fundación Funglode, y además declaró que qué bueno que van a poner gente independiente. Qué bueno, miren, hay un cambio para bien. Un cambio para bien en el caso del doctor Leonel Fernández, ¿verdad? Fíjense si son positivos los efectos. No duden ustedes que también se convenza Roberto Rosario de que es positivo que los miembros de la Junta Central Electoral sean independientes. A lo mejor hasta Roberto Rosario se convence de eso. Estamos ganando con eso. Vamos a ver cómo sucedieron las cosas y lo que dijo Abinader cuando visitó, después de que visitó a Guillermo Moreno. Creo que fue en ese momento que lo entrevistaron. Adelante. Nuestra posición como partido, como el Partido Revolucionario Moderno, es de llevar a la Junta Central Electoral personas totalmente independientes de partidos políticos. Y ese es uno de los mensajes que le llevamos, pero aquí vamos a continuar con estas conversaciones bilaterales, y el compromiso del PRM también es la total independencia de la justicia. O sea, estamos comprometidos, como fue nuestra decisión, en la decisión de las procuradoras también, de tener una procuraduría, un ministerio público independiente. Con más razón lo haremos también con la decisión de altas cortes. Bueno, ahí estaba acompañado por Guillermo Moreno y Minú Tavares Mirabal cuando estaba diciendo eso. La verdad es que nosotros hemos sostenido en nuestros comentarios aquí que Abinader no trajo el cambio. El pueblo dominicano cambió y Abinader supo sintonizar con ese cambio, pero la verdad es que lo está llevando adelante, ¿eh? Y eso hay que decirlo, lo está llevando adelante. Y qué bien, un país cuyo principal reclamo era una justicia independiente. No la tenemos totalmente, pero el Ministerio Público es independiente. ¿Por voluntad de quién? Bueno, del que está facultado para nombrar al procurador, que es el presidente, y demostró sus principios democráticos al nombrar a la magistrada Miriam Germán Brito, una persona sin ningún tipo de vinculación partidaria, y no quiso poner a un PRMista ahí, como se había hecho hasta ahora en cada gobierno. Entonces, esto es una gran buena noticia para la sociedad dominicana. Aquí la gente luchó por eso. Por eso el pueblo dominicano derrotó el clientelismo con el mayor despliegue de clientelismo. Miren que aquí se ha hecho eso en las últimas etapas de una manera brutal, pero
lo de estas elecciones no tuvo ejemplo, no tuvo precedente. La cantidad de cosas aquí se aceleró el clientelismo a velocidades nunca vistas. ¿Cuánto caudal de clientelismo? Y fue derrotado. Y fue derrotado. Y en un momento en que la gente necesitaba mucho con esta pandemia y con gente perdiendo su trabajo. Y el clientelismo perdió. ¿Gracias a quién perdió? A los electores. Es decir, al pueblo dominicano. Ahora, qué bueno que el presidente de la República, que promovió esto desde antes de las elecciones, porque eso fue un compromiso electoral que él hizo con el pueblo dominicano. Qué bueno es ver que lo está cumpliendo. Qué bueno, qué esperanzador. Realmente esto es lo mejor que pudiera estar pasando en este momento, que con esta crisis sanitaria y económica, solamente personas obcecadas, como los que estaban mejareteando lo que comenté ahorita, pueden querer agregarle una crisis política a esta situación. Pues no hay crisis política. Tenemos a un presidente visitando a la oposición y cumpliendo su compromiso de independencia de la justicia. Adelante, Javier Cabreja, que tenía problemas de conexión, pero ya están resueltos. De conexión, así es, pero he podido escuchar los planteamientos que ha hecho sobre este tema vital para la institucionalidad en la República Dominicana. Y qué buena noticia la del compromiso público que ha hecho el presidente de la República, en el sentido de que el Partido Revolucionario Moderno está comprometido con la elección de miembros de la Junta Central Electoral independientes, que es uno de los criterios que deben reunir los miembros de la Junta Central Electoral, pero al mismo tiempo capaces, honestos, bien preparados, profesionalmente bien preparados para asumir los retos que tiene esta institución. Y es una noticia positiva también el hecho de haber escuchado este planteamiento del expresidente Leonel Fernández, porque recordemos que el expresidente Fernández ha sido duramente criticado en distintas oportunidades en el país por la manera en que después de la reforma constitucional del año 2010, pues integró las altas cortes en nuestro país, que precisamente no se tuvo en cuenta estos criterios de independencia y de autonomía de estas altas cortes. Entonces, en ese sentido, es positivo. Yo tengo acá la cita textual de lo que dijo Leonel Fernández el día de ayer y la leo muy rápidamente porque yo creo que esto es sumamente importante. Dice Leonel Fernández: el presidente Abinader y yo estamos de acuerdo en el sentido de que organismos como la Junta Central Electoral deben estar integrados por personas no partidistas que den garantías y seguridad de que el proceso electoral goce de legalidad y la legitimidad que da una independencia desde el punto de vista político de los integrantes de la Junta Central Electoral. Leonel Fernández, las palabras textuales del expresidente Fernández. Bueno, hay que comprarle ese discurso y qué bueno que sea así. Y lo que yo digo... Hay que celebrarlo porque eso es un avance muy importante. Hay que celebrarlo. Que Leonel Fernández lo diga. Por eso digo que quizás hasta Roberto Rosario aplaude que se haga de esa manera. Exacto. Ahora, bueno, esta es la parte del discurso. Hay que ver qué va a pasar a partir del lunes con esta reunión de la Comisión del Senado y la decisión que tomará el Senado respecto a los integrantes de la Junta Central Electoral. Y esto lo digo por lo siguiente. Para escoger a los miembros de la Junta Central Electoral se requiere de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado. Es decir, ningún partido político de manera particular, ni siquiera el Partido Revolucionario Moderno, que tiene 18 senadores,
puede escoger por sí solo los miembros de la Junta Central Electoral. Requiere de consenso, requiere de acuerdos con las demás fuerzas políticas, y lo que esperamos es que ese consenso y esos acuerdos con las demás fuerzas políticas sea sobre la base de este punto de escoger personas que reúnan estas características, que tengan este perfil, y no sobre la base de lo que ha acontecido tradicionalmente acá en el país, que es la de repartición de cargos y la repartición de puestos en la Junta Central Electoral u otros organismos constitucionales de nuestro país. Y en ese sentido, bueno, se requeriría 22 legisladores en el caso de que vayan todos los senadores a esa sesión, y entonces sería o una alianza entre los tres grandes partidos que están representados ahí, o al menos el PRM con la Fuerza del Pueblo, o el PRM con el Partido de la Liberación Dominicana, que por cierto, el día de ayer no dio declaraciones después de la reunión con el presidente Luis Abinader. Y lo que esperamos es que este Partido de la Liberación Dominicana se comprometa también con estos esfuerzos de lograr que estas instituciones estén integradas por personas independientes. Yo recuerdo, Uchi, que cuando se estaba debatiendo la propuesta de la ley del régimen electoral, la ley 1519, hacíamos una serie de sectores, hacíamos propuestas de que la legislación dominicana, como otras legislaciones a nivel de la región de América Latina, integrara en uno de sus artículos que los miembros de la Junta Central Electoral, para ser seleccionados, debían por lo menos haber estado 5 años sin ningún tipo de militancia partidaria. Al final eso no se aprobó, no se integró, y qué bueno que estén los políticos, líderes políticos asumiendo este discurso. Recordar que la Junta Central Electoral está integrada por 5 miembros. Solo el presidente de la Junta Central Electoral, solo al presidente se le exige ser abogado, tener más de 35 años de edad, ser dominicano de nacimiento y origen. Y a los demás miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, los otros 4, los suplentes, pues pueden ser de cualquier área profesional, manteniendo los otros criterios como pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 30 años de edad. Esos son los criterios que están establecidos en la ley del régimen electoral en estos momentos. Pero ojalá que ese criterio de independencia, junto con todo el tema de profesionalidad, sea cumplido tanto en este caso como en los otros casos a los que tú hacías referencia. Uno de ellos, la Cámara de Cuentas, que deberá ser escogida en enero, a partir de enero del próximo año. Pero hay otro tema, Uchi, del cual no se ha estado hablando mucho, pero que está pendiente en la agenda nacional, y es la elección del defensor del pueblo o de la defensora del pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que la actual defensora del pueblo ya cumplió con su periodo. Es más, el periodo de la defensora del pueblo actual se venció en julio del año pasado. Tiene un año, y ella misma, Zoila Martínez, ha estado planteando desde hace un año que por favor que escojan a los nuevos miembros de la Defensoría del Pueblo y a la persona que deberá desempeñar estas funciones del defensor del pueblo. Yo creo que debe haber un compromiso también con este cargo de escoger una persona con ese perfil del que hemos estado hablando, y ojalá se avance también en esta dirección, Uchi. Sí. Me alegro que tú hayas hecho el señalamiento de que es la propia doctora Zoila Martínez la que viene clamando porque la sustituyan. Sí. Ella no ha querido quedarse más del tiempo que le tocaba ahí. Lo ha suplicado que ya que nombren a su sustituto.
Mira, Tú sabes que es curioso, Uchi, antes de pasar a otro tema, es curioso porque hay un incumplimiento, hay una violación de la Constitución en el caso de la Defensoría del Pueblo, porque quien escoge la Defensoría del Pueblo es el Senado, con las 2/3 partes, a partir de una terna que presenta la Cámara de Diputados. Pero la Constitución establece que si se cumple el plazo de la gestión anterior de la Defensoría del Pueblo y no se escoge la terna por parte de la Cámara de Diputados, correspondería a la Suprema Corte de Justicia presentar una terna. O si el Senado no cumple con ese error, la Suprema Corte de Justicia debería cumplir con ese error. Pero eso no se ha hecho a pesar de que está claramente establecido en el único párrafo que tiene el artículo 192 de la Constitución de la República Dominicana. Eso es institucionalidad y hay que comenzar a funcionar apegado a la Constitución y a las leyes de nuestro país. Hay que señalar que lo que sí sigue lleno de políticos es la judicatura, es decir, los jueces. Y para que ustedes vean lo perniciosa que es una justicia controlada por políticos, miren lo que acaba de pasar con el caso de Quirinito. Señores, a Quirinito lo murieron, no lo mataron, él está vivo, lo murieron. Este es el único país donde una cosa así puede suceder. Como estaba preso por un asesinato horrendo que cometió contra un español, hubo una cantidad de complicidades para producir la fuga de Quirinito. ¿Y qué hicieron? Lo trasladaron a San Francisco de Macorís porque él alegó que él era de allá. Él no es de San Francisco de Macorís. Y creo que no conocía a nadie en San Francisco de Macorís. Dijo que sus padres estaban allá. Todo eso era mentira. Pero él consiguió interesar a funcionarios judiciales para que lo mandaran a Macorís, donde ya él tenía concertado un plan. Entonces, un médico legista lo declaró muerto, estando vivo. ¿Puede alguien creer que un médico legista se equivoque y declare muerto a un vivo? Ahí el vivo fue el médico legista. Entonces, bueno, de ahí se escapó. Entonces, los jueces que produjeron varias decisiones para favorecer esta fuga fueron sometidos a la justicia. Bueno, los acaban de declarar, no lo declararon inocentes, sino que no se les puede imponer ninguna medida disciplinaria. ¿Por qué? Porque el expediente contra ellos fue sometido después de pasado el plazo para someterlo. Esos son de los mecanismos de la impunidad. Por eso hemos dicho, por ejemplo, el Ministerio Público con el caso de Brecht hizo un expediente para que se cayera y se va a caer. Y eso fue lo que le advirtió Miriam Germán Brito a Jean Alain Rodríguez. Dijo, con ese expediente no se puede condenar a nadie. Si lo que le estaba diciendo, usted ha hecho un expediente para que se caiga. Afortunadamente ahora el Ministerio Público es independiente. Por la voluntad del presidente, porque hay que reiterarlo, la Constitución le sigue reconociendo que él pone a quien a él le dé la gana como procurador. Qué bueno que le dio la gana de poner a una magistrada honesta e independiente, porque también depende de quién sea el que usa las facultades, aunque esa facultad no la debería tener ni un santo que sea presidente. Las cosas deben ser institucionales, pero qué bueno que en este caso se usó la autoridad personal para hacerla institucional. Bueno, pero el caso Quirinito, no solamente se quedó Quirinito libre, sino que todos los que se prestaron a hacerle unos traslados acomodaticios, a declararlo enfermo, le fabricaron un cáncer le fabricaron para justificar traslados a clínicas y cosas así.
y hasta le dieron su acta de defunción. Bueno, pues todo eso queda impune, porque cometieron un errorcito, sometieron a esos jueces cuando ya había pasado el plazo para hacerlo. Sencillo. Todavía hay que limpiar la judicatura. Todavía hay que limpiarla. Pero esas son las consecuencias. Bueno, qué bueno que están sucediendo estas cosas y que caminamos hacia la institucionalidad. Vamos a hacer una pausa. Regresaremos con Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración. Y más adelante tendremos entonces a Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, con quien comentaremos la visita que le hizo ayer el presidente Abinader. Guillermo Moreno valoró y reconoció la importancia de este acercamiento. Regresamos en un momento.